Hola, los integrantes de nuestro grupo son Laura Juliana Ortiz, Laura Valentina Fernández y Sonia Vanessa Sánchez. Esta es nuestra pregunta. ¿Qué tan frecuente es encontrar diferencias en la expresión génica de pacientes con cáncer oral a pacientes sanos utilizando técnicas de biología molecular? Todas las formas de cáncer son causadas por la acumulación de anomalías en la secuencia y expresión de un número de genes críticos. Las alteraciones que promueven este crecimiento celular anormal, detectables mediante las técnicas de biología molecular, son la mutación, delección, amplificación, translocación y las modificaciones en la expresión génica o en el nivel de metilación. Para fines de este proyecto se escogieron dos técnicas. La primera de ellas fue el Northern Blot. El Northern Blot es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar una secuencia de ARN específica en una muestra de sangre o de tejido. Las moléculas de ARN en una muestra se separan por tamaño mediante electroforesis en gel. Los fragmentos de ARN son transferidos del gel a la superficie de la membrana y la membrana se expone a una sonda de ADN marcada con una etiqueta radiactiva o química. Si la sonda se une a la membrana, entonces la secuencia complementaria de ARN está presente en la muestra. La segunda técnica que se escogió fue la qPCR. La qPCR es la prueba que se basa en la reacción en cadena de la ADN polimerasa, donde un fragmento de ADN conocido es copiado y amplificado billones de veces. El producto del PCR punto final es posteriormente visualizado en un gel de agarosa y proporciona evidencia cualitativa de la presencia de ese fragmento de ADN en la muestra. La PCR en tiempo real es una modalidad del PCR de punto final donde la acumulación de ADN amplificado es detectado y cuantificado a medida que la reacción avanza, es decir, en tiempo real. Esto se logra incorporando una sonda fluorogénica, sonda Stackman, o un agente intercalante como el Cyber Green que se asocia al ADN amplificado, donde el incremento de esta fluorescencia es la proporcional al incremento de la cantidad de moléculas de ADN amplificadas en la reacción. Aquí, el valor del ciclo umbral nos dará información sobre la cantidad de ADN molde original en una muestra de interés. A mayor valor del ciclo umbral, mayor cantidad de ADN molde original, es decir, una muestra más concentrada. Para realizar la cuantificación relativa de estos resultados se deben contar con una muestra de un paciente sano, un calibrador, y un gen de referencia, un housekeeper, el cual no debe cambiar sus niveles de expresión en los tejidos a analizar. Se prosigue a realizar los respectivos cálculos con los valores del ciclo umbral en el cual la fluorescencia sobrepasa el umbral y es detectada, para así poder calcular el cambio en los niveles de expresión entre la muestra del paciente con cáncer, el test, y el paciente sano, el calibrador. Ahora, estas dos técnicas fueron tenidas en cuenta para responder la pregunta. Y basados en eso, el Northern Blot puede detectar los niveles de expresión de ARN mensajero usando una sonda complementaria que se hibridará con el ARN mensajero asociado a la transcripción anormal de esta alteración. Esto nos proporcionará información de la presencia de un ARN mensajero complementario a la sonda y además permitirá cuantificar la actividad transcripcional del gen causante del cáncer oral. Para esta técnica es importante tener un normalizador, gen que transcriba igual en las dos condiciones, sano y enfermo, que nos asegurará una misma concentración de ARN en todas las muestras, evitando así falsos positivos. Y con la qPCR, a partir de diferentes muestras de pacientes con cáncer oral, se podría emplear el qPCR, ya que esto nos permitirá realizar una cuantificación relativa en tiempo real para la amplificación del fragmento de ADN de interés. Es decir, nos permitirá analizar los cambios de expresión génica en una muestra de un paciente con cáncer en relación con otra muestra de un paciente sano. En este caso se puede emplear primers y una sonda Stackman dirigidas específicamente contra un oncogen previamente reportado.